Se distrajo de nuevo, esta vez cuando estábamos eligiendo los dulces de la boda. Antes de que pudiera decir nada, de repente sonó un teléfono, lo miró, colgó, pero volvió a sonar, colgó una vez más y pronto sonó por tercera vez, finalmente, cuando dudó y no colgó. Miré al dependiente de la tienda a nuestro lado que estaba forzando una sonrisa y le dije, tal vez el otro lado tenga algo urgente, será mejor que contestes el teléfono primero, echaré un vistazo yo mismo. Finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se giró para salir de la tienda, observé su perfil a través de la pared de vidrio, sus labios solo se abrían y cerraban ocasionalmente, por lo que parecía que la otra persona era la que hablaba principalmente, de qué estaban hablando, tenía mucha curiosidad. Aunque Joseph siempre había mantenido deliberadamente la pantalla de su teléfono lejos de mí, sabía que era Olivia al otro lado de la línea, la inolvidable exnovia de Joseph, suspiré. Siempre era el mismo con su comportamiento demasiado obvio el que lo traicionaba, y solo me estaba engañando a mí mismo. La dependienta rápidamente volvió su entusiasmo hacia mí, dije apresuradamente, yo ya no quiero elegir, solo ve con el conjunto que me recomendaste hace un momento, por favor, prepara los productos para nosotros directamente. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días, ahora comienza la historia. La dependienta estuvo de acuerdo y me pidió que descansara en el sofá junto a la pared de vidrio, se apresuró a preparar los productos, levanté el pie y la detuve de repente agregando, no quiero chocolates, no quiero ningún estilo o marca de chocolate, ¿estás segura? Pensé que tu esposo pasó tanto tiempo buscando los chocolates de licor porque te gustan, preguntó la dependienta confundida. No, odio los chocolates, especialmente los chocolates de licor, dije fríamente. Ignorando la mirada incómoda e inquisitiva de la dependienta y me giré para caminar hacia el sofá junto a la pared de vidrio, Joseph estaba parado justo afuera de la pared de vidrio en este momento, me daba la espalda. Y la llamada telefónica aún no había terminado, saqué mi teléfono y abrí Instagram. Después de desplazarme un poco hacia abajo, encontré la publicación que Olivia había enviado anoche, hacía tiempo que no comía, ya fueran chocolates o hombres, los del pasado eran más deliciosos. La foto que acompañaba era una foto de chocolates de licor, exactamente del mismo tipo que Joseph había estado buscando pero no pudo encontrar ahora, presumiblemente, fue tomada por ella antes, cuando Joseph todavía estaba a su lado. El chocolate en la foto fue mordido y se podían ver claramente las marcas de dientes húmedos en la capa exterior de chocolate y el licor transparente en el medio, incluso a través de la pantalla, podía sentir que al momento de morderlo, la riqueza del chocolate y la ligera intoxicación del licor estallarían en la boca, como si los jóvenes amantes se abrazaran y se besaran apasionadamente. No pude evitar sentir mi corazón palpitar, mirando a Joseph fuera del muro otra vez. Aunque su nombre no estaba en la lista de me gusta, sabía que lo había visto porque desde que Olivia anunció su divorcio en momentos, durante nuestro ocupado periodo de preparación para la boda, se había distraído con demasiada frecuencia, al igual que hace un tiempo simplemente no sabía si cuando lo vio. Su corazón también se había sentido tan picado como si las hormigas se arrastraran lentamente por él. De repente, tuve un impulso infantil de competir, así que le di me gusta a la publicación de Olivia y dejé un comentario, qué lástima, incluso los chocolates más dulces serán descontinuados. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse a nosotros para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. La llamada telefónica de Joseph duró mucho tiempo, tanto que la dependienta me informó que los productos habían sido preparados y luego vino a preguntarme si todavía necesitábamos cajas de dulces. Sacó activamente su teléfono y me mostró muchas fotos como las de estilo Instagram con lazos de cinta, las frescas y naturales de madera estilo caja, los estilos creativos y divertidos que eran populares en línea, etc. Sus dedos se deslizaron rápidamente y su lengua se movió sin parar como una ametralladora. No tuve la oportunidad de negarme en absoluto. Planeé elegir uno casualmente para poder alejarme rápidamente de este tormento de saliva volando. Joseph finalmente colgó el teléfono y entró, caminó hacia mí, su boca sonreía, pero sus ojos no. Ha elegido, su tono era muy gentil, pero no pude evitar examinar cada expresión sutil en su rostro, especulando en secreto si esta gentileza era un remanente de lo que le había mostrado a otra mujer hace un momento. Sí, los dulces se han decidido, pero el dependiente preguntó si también queremos elegir las cajas de dulces. El inteligente dependiente de inmediato se dio la vuelta y sostuvo el teléfono frente a él, tratando de repetir las palabras de marketing que había dicho antes. Frunció el ceño después de mirarlo unas cuantas veces, gentilmente apartó la mano del dependiente y preguntó, ¿tiene alguno de estilo cuento de hadas europeo, algo más encantador y romántico?
Siempre había sido una persona con objetivos claros, sabía exactamente lo que quería y lo que le gustaba, y sus requisitos eran claros y sus expresiones definidas, sin dejar margen para la negociación. Lo siento, señor. Nuestros estilos básicos no tienen el estilo que desea. La dependienta se frustró nuevamente con él, pero su rica experiencia en ventas rápidamente le dio el coraje para continuar. Sin embargo, podemos brindar un servicio de personalización personalizado para ustedes dos, pero deben pagar una tarifa de diseño adicional, especialmente porque acabo de enterarme de que se acerca su boda. Definitivamente necesitamos apresurar el pedido, y eso también requerirá una tarifa adicional. ¿Qué piensa?, respondió rápidamente. La tarifa adicional no es un problema, simplemente apresure la personalización de acuerdo con mis requisitos y haga una muestra para que la vea lo antes posible. Tiré de su brazo y suavemente lo persuadí bajo la mirada del dependiente. ¿Qué tal si elegimos uno casualmente? Esto es demasiado problemático y no es rentable. Me dio una palmadita en el dorso de la mano y dijo, no podemos ser casuales, quiero darte la boda más inolvidable, así que por supuesto todo tiene que ser perfecto. Él era realmente un novio calificado. Se preocupaba mucho más por nuestra próxima boda que yo. Parecía que habíamos invertido nuestros géneros. Yo era como muchos hombres, sin tantas expectativas y sintiéndome cansado de los detalles problemáticos de la boda. No me gustaba él romántico y lujoso estilo de cuento de hadas europeo, ni me importaba qué tipo de dulces tendríamos o qué tipo de regalos de boda prepararíamos para los invitados. Si es posible, preferiría una boda simple y sencilla para solo nosotros dos, sin que nadie más me viera, siempre y cuando usara el sencillo vestido de novia de satén que me gustaba y caminara hacia mi novio paso a paso, solo con la otra en nuestros ojos, diciendo sinceramente acepto, el uno al otro y luego, naturalmente teniendo un beso apasionado sin escrúpulos. Siempre decía que quería darme lo mejor. ¿Cómo podía ser la mala y rechazar su amabilidad? Era solo que al ver cómo la próxima boda iba tomando una forma que nunca había imaginado, me costaba no dudar de si este supuesto mejor realmente estaba destinado a mí. La dependienta me miró con envidia, como si fuera la novia más feliz que jamás hubiera visto. Sonreí y lo tomé como un acuerdo tácito, diciendo, entonces vayamos por la personalización. De regreso me giré para mirar por la ventanilla del auto tan pronto como entré. Joseph tampoco parecía tener intención de hablar, y había un extraño silencio en la atmósfera. Esto duró hasta que su madre llamó y nos pidió que fuéramos a casa a cenar esta noche. Jessica, mamá le pidió especialmente a alguien que comprara los cangrejos de la familia Chengle. Ya están en el vaporizador, esperándote. Joseph sostenía el volante y su teléfono estaba colocado en el soporte del auto con el altavoz encendido. El acento local de su madre, que transmitía un toque de suavidad y una sonrisa, hicieron que el auto originalmente silencioso cobrara vida. Me sentí un poco más cálido en el corazón y respondí rápidamente, ok, tía. Estamos en camino y llegaremos pronto. Tenía una familia envidiable y feliz con padres comprensivos. No sabía cómo se lo había explicado a sus padres, pero fueron especialmente amables conmigo. Y no había invitado a ningún pariente o extraño innecesario a presenciar el momento más importante de mi vida. De hecho, ni siquiera tenía a mis padres a mi lado. Parecía que nací para estar solo. Cuando era niño, la mayor parte del tiempo libre después de la cena lo pasaba viendo dramas de televisión con M. Y madre en las bodas con finales felices. En esos dramas, la novia siempre tenía una sonrisa sincera en su rostro y caminaba hacia el novio, del brazo de su padre. En este momento, no importa cuán duro fuera el padre, de repente se ponía sentimental. Después de dar varias instrucciones, finalmente estaba dispuesto a colocar la esbelta mano de su hija, cubierta con un guante blanco, en las manos del tan esperado novio. Algunos incluso se mostraban tan reacios como si estuvieran entregando una preciosa reliquia familiar transmitida de generación en generación, llorando incontrolablemente. Tan falso. Cada vez que veía una escena así, decía con desdén, mi madre a mi lado se parecía más a una niña que nunca creció. A menudo lloraba con más sinceridad que los personajes del drama. Pensé que su actuación era mucho mejor, pero era una lástima que su apariencia fuera un poco deficiente. De lo contrario, si interpretara el papel, podría ser aún más conmovedor. ¿Qué tiene de falso? No hay padre que no ame a su hija, de verdad. Entonces, ¿por qué papá no vuelve a casa? Mis palabras fueron en realidad un poco crueles. Sabía muy bien que papá tenía otra familia afuera. Desde que tengo memoria, papá rara vez volvía a casa. Mamá dijo que estaba haciendo negocios afuera y me pidió que lo entendiera, por los diversos juguetes novedosos que papá me traía. Cada vez que llegaba a casa, estaba dispuesta a escuchar a mamá y apenas soportaba su cariño espinoso cuando regresaba de vez en cuando.
Siempre pensé que éramos una familia normal, hasta que crecí gradualmente, fui a la escuela y amplié mis actividades, inevitablemente, las voces de los vecinos llegaron a mis oídos de todas las direcciones de diversas maneras. Era realmente absurdo que en realidad supiera la verdad sobre mi familia de boca de otras personas. ¿Sabes que el hombre de la familia de Hayden tiene una amante afuera? Oye, escuché que tu papá ya no te quiere, mi mamá dijo que tenía otro hijo afuera. La primera vez que escuché estas palabras, me fui a casa llorando y le pregunté a mi mamá, ¿es verdad lo que dijeron? ¿Por qué me mentiste? Mamá rápidamente me tapó la boca y dijo con saña, no escuches sus tonterías, son esas pequeñas zorras de afuera las que lo sedujeron, tu papá no puede no regresar, no me divorciaré de él y lo dejaré pasar un buen rato afuera, siempre y cuando no lo haga. Divorciarme de él, sigo siendo la señora Lynn. Me asustó el odio en sus ojos que nunca antes había visto y no me atreví a decir nada. Más tarde, después de escucharlo muchas veces, comprendí gradualmente que no era odio, ella amaba a papá. Cuanto más duras eran sus palabras, más profundo era su amor. No solo no me permitió negar su amor, sino que también me pidió que usara una máscara falsa y siguiera amando a papá como si no supiera nada. No era tan buena engañando como ella, no podía hacerlo. Está ocupado con su carrera afuera, necesitas comprenderlo, te ama a ti y a nuestra familia. Ella siempre decía esto sin saber con quién estaba hablando, él regresará tarde o temprano, cuando crezcas y te cases, también caminarás hacia el hombre que amas, del brazo con él. No pude evitar comenzar a decir palabras duras también, no lo quiero, yo tampoco quiero casarme, mamá siempre me empujaba y decía, ¿qué tonterías estás diciendo, niña? De hecho, eran palabras tontas. Desde el primer día que conocí a Joseph, descarté por completo mi voto infantil de mi mente, soñé con casarme con él, quien lo hizo aparecer de la nada en mi momento más asustado, aturdiéndome y agitando olas en mi corazón. Por lo demás quieto, tenía que ser responsable de mí. Cuando estaba en la universidad, papá finalmente regresó a casa, dejó de correr y abrió un pequeño supermercado con mamá en nuestra área local, llevando una vida ordinaria. Mamá era como un general victorioso, después de soportar tantos años. Finalmente enderezó la espalda y comenzó a salir a socializar. La escuché presumir ante los demás más de una vez, ya ves, los hombres saben muy bien quién es el más importante, esas mujeres de afuera son solo para divertirse. Cuando sea el momento de volver a casa. Naturalmente volverán, sonrió tan brillantemente, no entendí pero fui feliz con ella, pero ya me había acostumbrado a una vida sin un padre y no podía aceptar su fingido afecto como lo hice en mi infancia. Así que elegí deliberadamente una universidad lejos de casa e incluso puse excusas para no volver a casa durante las vacaciones de invierno y verano. Durante las vacaciones de verano de mi segundo año, mamá finalmente explotó. No podía aceptar que una familia que finalmente se había completado volviera a perder a un miembro. Todavía recuerdo esa noche, estaba sentado en un banco en un viejo parque cerca de la escuela, escuchando a mamá al otro lado del teléfono preguntándome en voz alta con voz llorosa, ¿por qué eres tan desobediente? ¿Estás tratando de llevarme a la muerte? Había muchos mosquitos en el parque por la noche. Abofeteé y maté a un mosquito que se estaba dando un festín con mi sangre en mi pantorrilla con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra y dije superficialmente, no lo soy, realmente tengo algo con lo que estar ocupado en la escuela. Te prometo que la próxima vez que tenga vacaciones, definitivamente iré a casa. Después de varias rondas de discusiones, mi mamá no pudo hacerme nada debido a la distancia, después de hacerme prometer varias cosas. Veces finalmente colgó el teléfono antes de colgar, se quejó casualmente, realmente eres la hija biológica de tu padre, incluso las palabras que usas para burlarte de mí son las mismas que las de él cuando era joven. Me quedé atónita por un momento y de repente lo encontré gracioso. Los genes eran cosas realmente asombrosas, me había convertido en la persona que más odiaba, no sabía que no podía evitar reírme a carcajadas y esta risa casi me mata, pequeña belleza, ¿qué es tan gracioso? ¿Por qué no hablas con tu tío? Estaba tan ocupada lidiando con mi madre que no me di cuenta de que en el parque oscuro, un anciano lascivo había aparecido de la nada, vestía una camisa descolorida de anciano, sus pantalones estaban sueltos y apestaba a alcohol cuando se acercó a mí. Instintivamente di un paso atrás y quise correr, pero esto en cambio lo excitó, arrastró una cadena de risas y se acercó cada vez más a mí, tensé cada centímetro de mi piel y corrí desesperadamente hacia la salida en el sendero del parque, pero aún no podía escapar de la risa cada vez más clara y aterradora en mis oídos. Ayuda, grité fuerte, nadie vino,
solo pude seguir corriendo. Finalmente vi la salida, afuera había una avenida concurrida, incluso podía ver los semáforos, donde había luces. Había gente y donde había gente había esperanza de ser salvado, pero todavía era demasiado lento. En el macizo de flores de la salida, un antebrazo oscuro y áspero me agarró del cuello, y mi respiración se volvió difícil al instante. Escuché la risa de la persona detrás de mí con desesperación y luché mientras me arrastraban hacia el bosque en lo profundo del parque. Suéltame, ayuda, ayuda, grité tan fuerte como pude. Fue entonces cuando Joseph apareció de la nada. No puedo describir cómo era él para mí en ese momento. Todas las descripciones eran demasiado superficiales y no podían representar ni una 10.000ª de las emociones que surgían en mi corazón, en ese momento. Comprendí todas esas tramas cursis en los dramas de ídolos. Salvar a la bella en apuros no es realmente un cliché, y ofrecerse a casarse con El Salvador tampoco es una exageración. Un héroe es un héroe. Desde el momento en que apareció, comencé a enamorarme de él. Sus brazos jóvenes y fuertes fácilmente hicieron que ese hombre se arrodillara en sumisión, y también hicieron que mi corazón cayera incontrolablemente, pero también fuimos descuidados debido a nuestra juventud. En el camino para llevar a ese hombre a la estación de policía, fue apuñalado en el brazo con un pequeño cuchillo que el hombre llevaba consigo. Un lapso momentáneo en la vigilancia fue suficiente para que el malo escapara en el caos. Joseph estaba muy frustrado por esto, y yo estaba en pánico mirando su herida sangrante. Rápidamente lo llevé al hospital, aunque estaba haciendo muecas de dolor. Todavía sonrió y me consoló. Está bien, eché un vistazo. La herida no es profunda. Puedo regresar a mi dormitorio y tratarla con algo gasa, añadió. No te preocupes, soy un estudiante de posgrado con especialización en medicina clínica en la universidad. A juzgar por tu apariencia, también eres estudiante, ¿cierto? Hola, me llamo Joseph, ¿te gustaría ser amigo? No pude decirle que no. ¡Qué coincidencia! Hola, estudiante de último año. Me llamo Jessica y soy de la misma universidad que tú. Lo que es aún más coincidente es que también estoy estudiando medicina, pero me dedico a explorar la psicología humana. Naturalmente volvimos juntos a la escuela, en la intersección de un semáforo. Aproveché la luz para mirarlo a la cara. Su mandíbula estaba bien definida, sus rasgos faciales eran regulares y tenía un rostro de aspecto muy duro. Parecía muy tranquilizador. Naturalmente había imaginado a mi futura pareja. A menudo establecía una serie de estándares y luego era exigente con ellos, siempre incapaz de llegar a una conclusión definitiva, pero después de que apareció, todos mis requisitos y estándares se vieron comprometidos y cambiaron hasta quedar irreconocibles. Me gustaba como fuera. Probablemente mi mirada era demasiado intensa, así que frunció los labios ligeramente y bajó la mirada para amonestarme suavemente. Aunque no es tu culpa, una chica no debería deambular por lugares apartados de noche. Un caballero no se para bajo un muro peligroso. No todos los hombres pueden evitar convertirse en un muro peligroso. No estaba deambulando, iba a dar un paseo y me detuve a contestar una llamada en medio. Un paseo, sí, siempre que no llueva, salgo a dar un paseo por ese parque todas las noches. Respondí con seriedad. La expresión de confusión en su rostro lo hacía parecer estúpidamente lindo. Y yo, que todavía estaba en estado de shock, en realidad me sentí un poco divertida. El viejo parque estaba cerca de la escuela y había estado abandonado durante mucho tiempo. A excepción de un pequeño lago cubierto de algas verdes, no había paisajes agradables y mucho menos los parterres crecidos. Había poca gente yendo allí por lo general. Como pasé por allí accidentalmente, me enamoré. Con este lugar al que nadie prestaba atención al principio, iba allí de vez en cuando, ya que había más llamadas telefónicas molestas, iba más a menudo. Si te gusta caminar, ¿no puedes ir durante el día o encontrar a alguien que te acompañe?, preguntó de nuevo. No tengo demasiadas preocupaciones de las que necesito deshacerme, solo puedo calmarme por la noche y tener a alguien cerca sería demasiado ruidoso. Hizo una pausa y luego me preguntó, ¿caminar realmente puede deshacerse de tus preocupaciones? Antes de que pudiera responder, se ofreció solo, ¿te importa si me uno a ti en el futuro? Qué coincidencia, también tengo muchas preocupaciones de las que quiero deshacerme. Ok, antes de que mi cerebro pudiera pensar, mi corazón estuvo de acuerdo con entusiasmo, aunque no sabía casi nada sobre él. Mi corazón latía salvajemente por él, y nada podía contenerlo. Era como un fuego de la pradera ardiendo salvajemente en mi corazón. Cuando estás con la persona que te gusta, ser ruidoso no es realmente ruidoso, se trata de intercambiar corazones entre sí, pero Dios fue realmente demasiado cruel. Para mí salí corriendo de la sombra de mi padre solo para quedar atrapado en la sombra de mi madre. Al igual que ella, me enamoré de alguien que no me amaba,
más tarde, me di cuenta de que todas esas coincidencias eran en realidad necesidades predestinadas. El día que mi corazón comenzó a vivir por él, su corazón ya había muerto por otra mujer. Después de ese día, intercambiamos contactos de WeChat. El viejo parque ya se había convertido en mi territorio privado, como un anfitrión cálido y hospitalario. Le mostré cada rincón. Nunca pensé que podría ser una persona tan habladora. El parque era mi reino de mujeres, y yo era el rey que estaba enamorado de él, tratando de mantenerlo. El monje tan cautivo, él aceptó felizmente. Mi reino se convirtió en nuestro y creamos la mayor alegría en nuestro propio reino. Con el ciclo de la naturaleza, pasamos por las 4 estaciones, escuchamos el aliento del viento cuando estábamos aburridos, incluso prestábamos atención a las hojas de los árboles. Las hojas de la metasecuoya eran tiernas y verdes, pero tenían bordes afilados como agujas. La planta sensible era como una niña tímida que cerraba sus hojas tímidamente con solo un toque suave. Hileras de densos sauces colgaban junto al lago. Cuando el viento soplaba en invierno, temblábamos en el viento frío junto con las ramas de sauce. A menudo observaba deliberadamente su expresión, queriendo saber cuáles eran las preocupaciones que había mencionado, para ser más precisos. ¿Quién era el afortunado que lo preocupaba tanto como yo? Pero nunca pregunté, simplemente nos llevamos bien así, cambiando de extraños a viejos amigos. Me gustaba esta forma sencilla y sin incidentes de llevarse bien. Tenía un tipo de romance anticuado. En el 5.º año desde que nos conocimos, todavía me quedé obstinadamente en esta ciudad, sin querer volver a casa. Y lo más importante, como era local, su familia tenía 2 casas y vivía solo en una de ellas. Para ayudarme a ahorrar en el alquiler, me invitó a vivir con él. Lo compré a un precio muy bajo y amigable. No podría haber pedido más y tenía miedo de que se retractara de su palabra. Después de graduarnos, ambos nos convertimos en médicos. Él salvó vidas y yo salvé corazones, pero de hecho, la mayoría de las veces éramos impotentes y solo podíamos ver cómo un cuerpo vívido tras otro se ponía rígido y las almas morían. Nuestras preocupaciones solo aumentaban. Él estaba angustiado por su incapacidad para salvar esos cuerpos rotos, y yo hice todo lo posible para evitar ser arrastrado al infierno por esos corazones desesperados o doloridos. Todavía no podíamos salir del viejo parque, y perdíamos nuestro tiempo libre allí cuando no estábamos trabajando. Estaba dispuesta a perder el tiempo con él. Ingenuamente pensé que él sentía lo mismo, simplemente no esperaba que en secreto, durante nuestro tiempo juntos, extrañaba el pasado con otra mujer. Un día, con entusiasmo tomó mi mano para mostrarme su asombroso descubrimiento. Resultó que de alguna manera, el viento había transportado esporas, que absorbieron la rica savia subterránea en los macizos de flores del viejo parque, y nos obsequiaron con algunos grupos de hongos silvestres. Nuestros instintos cautelosos como los médicos nos hicieron identificarlos repetidamente a través de varios métodos, y por suerte, confirmamos que no eran tóxicos. ¿Debería hacer sopa con ellos cuando los lleváramos de vuelta? Había una emoción infantil en su rostro. Genial. Esos hongos frescos seguramente harán una sopa muy fragante. Tenía excelentes habilidades culinarias. El dicho de que para conquistar el corazón de un hombre necesitas conquistar su estómago también se aplica a las mujeres que no saben cocinar. La sopa ese día estaba muy deliciosa. Estaba tan deliciosa que estaba tan emocionada que no pude evitar querer poseer a este hombre sentado frente a mí y viéndome beber la sopa, así que le pregunté a Joseph, ¿recuerdas el día que nos conocimos por primera vez? Por supuesto, es realmente extraño, nadie suele ir allí, pero apareciste justo en el momento adecuado ese día. ¿Crees que estamos muy predestinados? Tal vez eres el Señor cierto que Dios me envió. Su silencio de medio minuto hizo que la sonrisa que había forzado debido al nerviosismo se congelara en mis labios. Jaja, solo bromeo, no te lo tomes en serio. Traté de disimular esta situación incómoda con una broma, pero no me dejó ir, dijo con calma. Me presenté ese día porque mi exnovia quería romper conmigo, probablemente tenía miedo de que la molestara y lo hiciera vergonzoso. Había poca gente allí, así que me pidió que me encontrara allí para hablar. Esta fue una razón que nunca había esperado. Me quedé en silencio por un rato y luego pregunté por qué quería romper. Joseph se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa podría ser? Pensó que era aburrido y se enamoró de otra persona. ¿Es esa persona mejor que tú? ¿Todavía hay una oportunidad de volver juntos? Se rió entre dientes. No es justo que preguntes así. No puedo admitir que soy peor, ¿verdad? En cuanto a volver juntos. No obligaré a alguien que no me ama a quédate. No fue una conversación muy pesada, pero pude ver fácilmente la decepción en sus ojos. Al igual que yo, todavía la extrañaba. No necesitaba preguntar para saber la respuesta, al igual que mi confesión ni siquiera había comenzado oficialmente, pero ya tenía un resultado.
¿Todos los que tienen la ventaja en el amor no aprecian a las personas que los rodean? Simpaticé con él, al igual que simpaticé con mi madre, lo amaba, al igual que mi madre amaba a mi padre, así que no planeé rendirme. A partir de ese día, ya no quería ir al parque, pero nuestras actividades de caminar no se detuvieron. Expandí deliberadamente el alcance a toda la ciudad, pero él fue tan cruel. Traté de agregar nuevos recuerdos que nos pertenecían, pero insistió en ser un guardia de prisión, aprisionándome en la historia de amor entre él y otra mujer. Me trató como un buzón de recuerdos, uno tras otro, su figura descaradamente apretada entre nosotros, día a día, de nuestras conversaciones durante los paseos. Gradualmente reconstruí la imagen de esto. Una chica llamada Olivia, también fue alumna de nuestra universidad, en el mismo grado que Joseph. No era exagerado llamarla una persona extraordinaria. Una vez la vi de lejos en una fiesta vespertina escolar, realizó un baile folclórico sola, con un vestido verde con mangas sueltas, con solo un movimiento de sus dedos. Estaba llena de gracia. Cuando inclinaba la cabeza hacia atrás, era como un pavo real orgulloso. Recuerdo que mi compañera de cuarto una vez suspiró que una mujer así era naturalmente buscada por los hombres. De hecho, no presté atención, pero también escuché que tenía muchos pretendientes. Nunca pensé que un día estaría calificada para ser su rival en el amor. La Olivia, en palabras de Joseph, era más tridimensional. Le gustaban los fuegos artificiales coloridos, los cuentos de hadas románticos, la deliciosa sopa de champiñones y los dulces chocolates de licor. Durante los días en que medíamos la ciudad con nuestros pies, medí el amor por sus recuerdos. A menudo me reí de mí misma en mi corazón. ¿Cómo podría haber una mujer que amara a un hombre por su amor a otra persona? Pero el hecho fue así. El día que me salvó de la nada, me enamoré de él a primera vista. Su fascinación me hizo enamorarme cada vez más de él con el paso del tiempo. Cuando el amor alcanza su punto máximo, es como la miel que se cristaliza naturalmente en invierno, cambiando de un ligero gusto a un amor suave. El mejor tipo de amor es cuando dos corazones están mutuamente comprometidos. Yo no tengo ese tipo de suerte. Mi amor es del tipo de segunda clase. Lo amo. Quien ama a otra persona. En el sexto año desde que nos conocimos, Joseph me propuso matrimonio. Nunca olvidaré la primavera de este año, la temporada en que las adelfas rosas y blancas florecieron agrupadas en las ramas. Mi madre, que se había engañado a sí misma toda su vida, finalmente se liberó de las mentiras que la habían atado toda su vida. En una postura que se negaba a admitir la derrota, el hijo ilegítimo de mi padre vino a nuestra casa con un objetivo claro: para pedir la casa, el dinero y la tienda. Mi padre tomó una decisión rápidamente, sin dejar lugar a negociaciones. Después de todo, él era el hijo legítimo que podía continuar la línea familiar, mejor que la hija que eventualmente se casaría y dejaría el hogar. Mi madre seguía siendo la misma de antes, defendiendo a la persona que apreciaba, pero esta vez el objeto había cambiado de mi padre a mí. Yo era tan despiadado y desalmado como mi padre y me negaba a volver a casa. Ella me lanzó innumerables amenazas de muerte por teléfono, pero esta vez fue una excepción. Se fue silenciosa y resueltamente, mezcló una pequeña taza de pesticida en la sopa espesa para la cena, y desde entonces cumplió su deseo y estuvo con mi padre para siempre. La noche que recibí la llamada de la policía, fui solo al viejo parque. No me importó el paisaje y fui directo a ese pequeño lago. En el banco junto al lago, Joseph había llegado primero. Me daba la espalda y no podía ver su rostro, solo había débiles sollozos. Tenía mucha curiosidad. Ni siquiera había comenzado. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Primero, tal vez escuchó a alguien venir, así que giró la cabeza. Una lágrima se deslizó de su ojo, pasando por la vergüenza, la sorpresa y la tristeza que no se habían disipado de su rostro. ¿Por qué estás aquí?, lo dijimos al mismo tiempo. Automáticamente me hizo espacio, y me acerqué y me senté a su lado. Ella se casó. Oh, mi madre falleció, llevándose a mi padre con ella. El aire de repente se quedó en silencio. No la tendré en mi vida de ahora en adelante. Oh, no tendré a nadie que pueda molestarme en mi vida de ahora en adelante. Dejamos de hablar. Me apoyé en su hombro, y él también bajó la cabeza y se apoyó en la mía. Liberamos libremente nuestros llantos. Los insectos y las ranas no entendían el dolor humano y sin saberlo se hicieron eco de nuestros llantos. Al día siguiente volví a mi ciudad natal para ocuparme del funeral, enfrentándome a las maldiciones de varios parientes que no conocía. Me salté muchos trámites a la fuerza. Mi madre había amado con tanta pureza y determinación en su vida, y no quería que fuera juzgada por personas irrelevantes después de su fallecimiento. Después de convertir todos mis bienes en efectivo, mi vida se volvió mucho más rica y también tuve el coraje de dejar esa casa que no me pertenecía y ese hombre que no me amaba. Mi madre fue una lección para mí, despertándome de mi sueño. Tenía miedo de repetir los mismos errores.
Joseph había dicho originalmente que me acompañaría de regreso, pero me negué. Antes de irme le pedí en secreto a un intermediario que me ayudara a encontrar una casa. Estaba siguiendo los pasos de mi madre, pero no quería convertirme en la segunda, no quería un amor humilde. El día que estaba empacando mis cosas y preparándome para mudarme, Joseph se quedó en silencio a mi lado durante un largo rato antes de preguntar, ¿de verdad tienes que irte? No tengo una razón para quedarme, ¿verdad? Se quedó sin palabras, después de un rato, dijo, vamos a dar un paseo. Será la última vez, lo pensé y dije, está bien, dejé las cosas en mi mano, le pedí que esperara, me maquillé deliberadamente y me puse el abrigo que había elogiado por verse bien antes de salir, por última vez, quería dejarla yo más hermosa en sus recuerdos. Esta fue la primera vez que salimos a caminar durante el día, sin destino ni dirección, solo caminábamos por la vieja calle fuera de la comunidad. Cuando pasamos por un macizo de flores, de repente me dijo, mira, la vegetación se ha actualizado de nuevo, miré en la dirección que señaló, había peonías en flor, la vegetación siempre se actualizaba, a principios de primavera, había tulipanes, en verano, había rosas, en invierno había pensamientos, no importaba cómo cambiara. Las flores en el macizo de flores siempre estaban en plena floración, suspiré, tan hermoso, es una pena que una vez que termine el periodo de floración, serán reemplazadas, dijo de nuevo, sabes que nunca presté atención a estas cosas cuando pasé antes. Es tú que me hiciste darme cuenta de que en esta ciudad hay romance por todas partes, sonreí, afortunadamente mis 6 años no fueron en vano después de todo, para él yo no era insignificante, cuando llegamos a una bifurcación en el camino. Yo quería ir a la izquierda y él a la derecha, lo decidimos jugando a piedra, papel o tijera, como solíamos hacer, pero esta vez él quería añadir una apuesta, si gano este juego de piedra, papel o tijera, te quedarás y nos casaremos, lo dijo tan en serio. Así que dije, vale, no conseguir lo que uno quiere es la norma en la vida, la probabilidad de que 2 personas enamoradas se casen en este mundo es tan pequeña, ya es raro conocer a la persona que amas y poder estar con ella, en términos de amor. No me atrevo a pedir más, teníamos las manos a la espalda, conteníamos la respiración nerviosamente y contamos al unísono, 1, 2, 3, al final, él mostró piedra y yo mostré tijeras, este era un juego que él estaba destinado a ganar porque yo quería perder. La historia había llegado tan lejos y debería haber tenido un final feliz, pero Olivia se divorció, justo al día siguiente de que acepté la propuesta de Joseph, ella tomó la iniciativa de agregarme en WeChat y el mensaje de la nota fue soy Olivia. Estaba llena de confianza, creyendo que debía haber escuchado su nombre y sabía sobre su pasado inseparable, después de agregarme como amigo, no dijo nada, pero sus momentos fueron abiertos, miré la última publicación, fue ayer mismo que anunció al mundo que estaba soltera, de nuevo y que podía comenzar a aceptar la búsqueda de todos los hombres que aún la extrañaban. O tal vez solo estaba anunciándonos a Joseph y a mí que él podía volver con ella, y que yo debería ser lo suficientemente sensata como para dejarla ir, así que así fue, ¿pero por qué? Joseph no hizo lo que ella esperaba, pensé que rompería conmigo pero inesperadamente, aceleró el proceso de preparación para la boda, como si yo fuera a quien había estado anhelando porque, haciéndolo esperar con ansias la boda, sin embargo, ¿por qué seguía distraído? Casi logré engañarme a mí misma creyendo que realmente me amaba, la boda llegó tan rápido, la caja de dulces personalizada estuvo lista a tiempo, pero antes de que pudiera darme cuenta de todo, me subí al auto de la boda, a mitad de camino. De repente hice una solicitud y le pedí al conductor que se desviara por la carretera que pasaba por el antiguo parque, el conductor amablemente me recordó que tal vez no tuviéramos suficiente tiempo, miré a Joseph que estaba sentado a mi lado, el traje a medida le quedaba perfecto y sin problemas, comparado con el joven intrépido que defendió la justicia cuando nos conocimos, ahora tenía un rostro severo e incluso su voz siempre era tranquila y contenida, con los años. Ambos habíamos sido pulidos por el tiempo y nos volvimos cada vez más diplomáticos, él era mejor que yo, ahora podía hablar y reír frente a la muerte, mientras yo luchaba con la relación entre amar y ser amado frente a varias experiencias de vida. A veces me preguntaba si él actual, si se encontrara con el yo de entonces, todavía tendría la coraje para venir a mi res. Kate, dije, quiero desviarme por allí, de verdad tienes que hacerlo, puede que haya prisa en el horario, ¿qué tal si te acompaño allí mañana? Respondí con firmeza de nuevo, no, tengo algunas preocupaciones otra vez y debo resolverlas ahora. Hizo una pausa por unos segundos y luego le dijo al conductor, desvíate de allí, dejamos de hablar y miramos por la ventana el paisaje por nuestra cuenta, hasta que vi la familiar valla del viejo parque a través de la ventana del auto, mi amor había brotado aquí, después de que el auto se detuviera al costado del camino,
El conductor puso una excusa para fumar y nos dejó el espacio. Saqué un chocolate de licor de la pequeña bolsa que estaba a mi lado y se lo di a Joseph. Me miró confundido y le dije: «Pruébalo, no es el tipo que buscabas, pero es el más parecido que pude encontrar». Le quitó el envoltorio del caramelo y le dio un mordisco. El jugo casi le salpicó el cuello del traje. Estaba un poco molesto. Lo masticó un par de veces y se lo tragó. Le di un pañuelo y rápidamente lo tomó, frunciendo el ceño mientras se limpiaba el cuello. Le pregunté: «¿Lo has estado deseando durante tanto tiempo? ¿Está delicioso?». No pudo ocultar su disgusto y dijo: «Es demasiado dulce y el sabor es un poco barato». Afortunadamente no lo compré en ese momento. Me preguntó tentativamente, sintiéndose un poco culpable: «¿Por qué me diste esto? Olivia se divorció. ¿Qué vas a hacer?». No tuve tiempo de andar con rodeos, así que pregunté directamente. Era como un gato asustado, instantáneamente exudando una sensación de nerviosismo por todo su cuerpo. «¿Cómo lo supiste?». «Naturalmente, me lo dijo por iniciativa propia, pero no me importan sus pensamientos, solo quiero preguntarte, ¿todavía la amas?». Abrió la boca y le tomó un buen rato. Respondió irrelevantemente: «No quiero conformarme con menos». «Entonces, ¿me amas?». «Casarte conmigo no es solo conformarte con menos». Esta vez respondió rápida y firmemente: «Para ser honesto, lo he pensado muchas veces. No sé si te amo, pero estoy seguro de que eres la persona más adecuada para mí». Mirando su expresión inquieta, me reí entre dientes y le di una palmadita en la mano y le dije al conductor: «Conduce, la boda podría retrasarse». Dejó escapar un suspiro de alivio y el auto volvió a quedarse en silencio. Cuando pasamos el puente que cruza el mar, abrí la ventana y miré la fusión del mar y el cielo bajo el soplo de la brisa marina ilimitada. Mi corazón de repente sintió como si faltara una pieza y sentí que algo se desvanecía gradualmente. Era mi amor persistente. Extrañaba al valiente Joseph que apareció de la nada cuando nos conocimos por primera vez, el Joseph que era únicamente mío. De repente pensé en Olivia otra vez. Era como el chocolate con licor que le gustaba. Pensó que todavía era tan maravilloso como en su memoria, pero cuando el Joseph actual lo probó, y su primera reacción fue disgustarle su sabor barato. De hecho, el chocolate no había cambiado, era él quien había cambiado. Amaba el chocolate en su memoria, no el actual, igual que yo amaba al valiente y resuelto de antes, no al actual, que se tambaleaba, pesaba, retenía e incluso era cobarde. Hace 6 años planté las semillas del amor en el viejo parque y las regué con tomillo con cuidado. Ahora por fin ha florecido y dado fruto. Desafortunadamente me equivoqué desde el principio y este resultado fue amargo. Descubrí aterradoramente que poco a poco se estaba convirtiendo en mi sombra. Mi lujoso vestido de novia era como el chaqué que me acababa de quitar hacía poco. La boda se había convertido en un funeral y estaba a punto de enterrar el resto de mi vida. No pude evitar querer huir. Capítulo 8. El maestro de ceremonias me había preguntado 6 veces: «Señora Jessica, ¿quiere casarse con el hombre que tiene delante?». Lo oí con claridad cada vez, pero realmente no podía decirlo. «Lo hago». Justo ahora en el camerino, Joseph recibió una llamada diciendo que un amigo había llegado y necesitaba bajar a saludar a los invitados. Era una razón tan normal, pero ¿cómo no pude darme cuenta? Dejé a todos atrás, me quité los tacones altos y fácilmente presencié el amor entre 2 amantes en la escalera de incendios en el mismo piso del hotel. «Claramente todavía me amas, incluso el lugar de la boda está decorado de la manera que me gusta». «¿Por qué no me perdonas?». «Solo porque he estado casado», respondió con indiferencia. «Ella me acompañó durante los últimos años». «Lo estás pensando demasiado, ya no te amo, es solo que los viejos hábitos son difíciles de morir». Olivia naturalmente no lo creyó y argumentó obstinadamente: «Sé que solo estás enojado conmigo, tus sentimientos por ella son solo un sentido de responsabilidad». Luego cambió a un tono suplicante: «Me equivoqué antes, he vuelto ahora, te lo compensaré en el futuro, ¿está bien?». Después de decir eso, ella besó él. Joseph me daba la espalda y no podía ver su expresión, pero no la apartó. Me di la vuelta y volví al camerino. Cuando me miré al espejo, me sorprendí al descubrir que en realidad estaba llorando. Finalmente tomé una decisión. Mamá debe estar muy triste, las tonterías que dije cuando era niña se habían hecho realidad. Caminé hacia mi novio paso a paso sola, sosteniendo el ramo. Era una distancia corta. Joseph me sonreía al final. Recordé que antes de salir, la última vez que miré mi teléfono, Olivia había enviado un conjunto de fotos del lugar de nuestra boda con la leyenda: «Esta debería haber sido mi boda». No tenía nada que refutar, de hecho, todo era como debía ser en sus sueños, su romance exclusivo. Estaba lleno del estilo de cuento de hadas europeo, las decoraciones en forma de ángel colgaban a medias sobre el escenario,
Los delgados candelabros eran retro y elegantes, la pared de fondo era un magnífico castillo. Entre las flores y hojas superpuestas en la puerta, estaban escondidos los hongos y los conejos de los cuentos de hadas. Casi olvidé que yo era la novia. Finalmente, cuando el maestro de ceremonias preguntó por sexta vez, reuní el coraje y di una respuesta. Ya no quería casarme con Joseph. Miré a Joseph a los ojos con seriedad y dije, no quiero, ya que no podía dejarlo ir tanto, porque debería ser la mala y separar a los amantes, agregando más arrepentimientos. Ya no me importaba la persona y la boda que no me convenía. Me arranqué el velo y tiré el ramo. Joseph fue tomado por sorpresa por mí y rápidamente me agarró la muñeca, diciendo, Jessica, deja de perder el tiempo, casarse no es un asunto menor. Me reí, y le pregunté irritada, ¿casarse realmente no es un asunto menor? Entonces, ¿por qué debería conformarme con menos? Se quedó sin palabras, pero me abrazó aún más fuerte y se negó a soltarme. No te vayas, Jessica, te amo, sí te amo, confía en mí una vez más, ¿vale? Fue como si de repente se hubiera dado cuenta de algo, pero ya era demasiado tarde. Ya no amaba al actual, todavía amaba al Joseph, que me había asombrado cuando más miedo tenía y fue lo suficientemente valiente como para darme todo su corazón, incluso si la persona a la que se lo dio no era yo y el actual. Él estaba tomando gradualmente la sombra de mi padre, pero nunca me permitiría terminar como mi madre, ya que sabía que este era un camino sin retorno. Debería volver atrás en el tiempo de verdad. Recuerdo que dijiste que no obligarías a alguien que no te ama a quedarse. Joseph, no te amo ahora. Se sobresaltó por el rastro de disgusto que no pudo evitar mostrarse en mis ojos y soltó mi mano. Levanté el dobladillo de mi vestido de novia. Bajo las miradas sorprendidas o curiosas de todos, me di la vuelta y salí por el escenario que acababa de atravesar paso a paso, y salí por la puerta del auditorio a grandes zancadas, sonriendo. Amé con todas mis fuerzas y me fui sin si me arrepiento de algo. A partir de ahora buscaré los dulces que se adapten a mi gusto.